¿Qué es 4K? Por fin, ya, ya este güey dejó de estar diciendo pura tarugada. ¿Qué es 4K? Explícame qué es el 4K. ¿Por qué? El formato 4K Ultra HD, en esencia, es 4 veces, por eso 4K de 4000, 4 veces la capacidad Full HD, que Full HD son 1920 píxeles por 1080 píxeles. Recuerda que tu pantalla está en cierto formato, que normalmente es widescreen 16 novenos, ¿no? Que 16 novenos es como la pantalla de tu celular, a menos que sea súper alargada, pero el formato normal de una televisión, de una pantalla, 16 novenos, ¿no? 16 por 9. Entonces, el Full HD es la cantidad de píxeles, 1080 píxeles, ¿no? Que es 1920 por 1080 píxeles, la cantidad de píxeles que estás visualizando en tu imagen. 4K, en teoría, son 4 veces esa cantidad de píxeles. ¿Por qué en teoría? Porque se le dice 4K porque si tú expandes tu widescreen o expandes tu formato de 16 novenos, cabe 4 veces dentro de ese campo de visión. Pero realmente no son 4 veces, realmente son 2. Es como si fuera un 2K. Nada más que no se le dice 2K porque el formato 2K es un poquito más del Full HD, ¿no? Es un poquito más. En vez de ser 1080, creo que son 1440, ¿no? Es un poquito más, ¿no? De píxeles. Entonces no hay tanta la diferencia del Full HD al 2K. De hecho, por eso se le dice al Blu-ray estándar 2K. Realmente no es 2K, pero como es tan cercana, se le puede decir Blu-ray 2D o Blu-ray 2K. El formato 4K Ultra HD ya son 3840 por 2160 píxeles. Es decir, por eso digo que es más o menos el doble, ¿no? Son 1920. Te dije 1920 por 1080, más o menos el doble, ya son 2160 por 3840. Que ahora, eso es la cantidad de nitidez con la cual ves la imagen. Es decir, en teoría es 4 veces más brillante, 4 veces más nítido que el Full HD. Entonces vamos a manejarlo con términos comerciales. Más adelante les voy a hablar acerca de la profundidad y el efecto 3D en la imagen. Esta foto en particular es un claro ejemplo para que más adelante lo tomen en cuenta si quieren regresar. 4 veces la nitidez, 4 veces la cantidad de píxeles, la calidad de imagen que tienes de un Full HD, basándonos en un disco Blu-ray estándar, ¿no? El DVD, hay DVDs de doble densidad que te manejan los 720 píxeles, que ya es HD, y hay otros que son los estándares que te manejan 480 píxeles, que es como el SD, ¿no? Standard Definition. Ahora, eso es la diferencia en nitidez, la cantidad de píxeles que puede albergar tu pantalla, el formato con el cual estás viendo el contenido. Ahora, ¿cuál es la diferencia de una película en su formato 4K Ultra HD? Una película 4K Ultra HD, ¿qué pasa? Hay de dos. Una, la remasterización de la película en el formato 4K. Y la otra, la restauración de la película en el formato 4K. La película se puede filmar en 1001 formatos. En film 35 milímetros, en film 70 milímetros, 65 milímetros, en IMAX, en digital 2K, en digital 3K, en digital 4K, 5K, 6K, 8K, 10K. Se puede grabar en una infinidad diferente de formatos. ¿A qué le vamos a prestar atención? Al Digital Intermediate o al intermedio digital, que puede ser tanto en 2K como en 4K. ¿Esto a qué deriva? Muy brevemente. Uno, cómo está filmada la película, porque si está filmada digital en 2.8K, tu intermedio digital va a ser 2K, ¿no? No puedes hacerlo en 4K porque tendrías que sobreescalar y no funciona. Esto es el intermedio digital. ¿Cuándo puede ser en 4K? Si está filmado en 4K o superior, como por ejemplo cámaras digitales 6K, 8K o cámaras análogas, film 35 milímetros, 70 milímetros o IMAX, ¿no? Entonces, esos son los formatos en los cuales tu intermedio digital puede ser 4K. ¿Por qué también varía esto? Por los efectos visuales. Renderizar los efectos visuales en 4K no solo es costoso en cuestión de economía, sino también es muy pesado. La cantidad de información que alberga y que almacena es mucha. Estamos hablando de terabytes y terabytes y terabytes de información.
Entonces, obviamente es mejor o más fácil, más accesible hacerlo con un intermedio digital de 2K. No siempre esto es malo. Obviamente es mejor tenerlo 4K nativo, 100%. Pero, bueno, eso es lo que recibimos, ¿no? Ahora, 1. 2. ¿Por qué nos tenemos que fijar en esto? Bueno, es lo que te estoy explicando. Hay películas que tienen la restauración en 4K. Por ejemplo, la película de Jaws, la película de tiburón de Steven Spielberg. Esta es una restauración. Es decir, la película en su momento fue terminada en un formato. Esa película se tuvo que comprimir para que pudiera ser proyectada en cines. Ese mismo formato fue el que eventualmente terminó llegando a VHS. Después del original, que fue el que llegó a cines, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo como el negativo. El original le vamos a llamar así al formato que llegó a cines. Y después la remasterización. Ojo. Entonces, del original se hizo la conversión o la compresión para que pudiera llegar al formato VHS. Después de ese mismo original, para que pudiera llegar al Blu-ray. Nos saltamos el DVD, pero bueno, para que llegara el DVD y después el Blu-ray, ¿no? Eso es el formato. Así es como fue surgiendo. ¿Qué pasa con estas películas? Te digo, hay una remasterización y una restauración. La remasterización es de ese original que fue en su momento lo que llegó a cines. Se trabaja para mejorar la calidad de la imagen. Muchas veces, no siempre, pero si fue digital, normalmente es un intermedio de 2K. Y entonces por eso es que se escala al 4K. Y entonces ya únicamente se trabaja sobre el HDR. La restauración va, por ejemplo, como lo fue Jaws. Nos vamos al negativo de la película, como fue grabada originalmente. Ese negativo, ese archivo primo, digamos, como materia prima de la película, y sobre ese archivo se trabaja la restauración, se mejora la calidad de la imagen, se corrigen todos los errores que haya tenido, porque obviamente al ser un producto antiguo y más que nada Jaws en particular, que es de los 70s, y entonces una vez corregido, una vez trabajado, una vez restaurado, tenemos el formato 4K. Recuerda que 4K es la nitidez con la cual vas a ver y disfrutar de tu película. Una vez que ya se tiene esa restauración del negativo original, entonces es que se trabaja el HDR. El HDR es el alto rango dinámico, High Dynamic Range. Lo que va a hacer esto, y te lo voy a poner más o menos en una fotografía tomada con mi celular, que tiene la capacidad de tomar fotos con HDR. Aquí, con muy simples términos, nos podremos dar cuenta cómo es que se ven más detalles en las gemas, se ve con más, digamos, claridad el fondo de la imagen, podemos ver más a detalle, pues en general lo que es la imagen. Es la relación del contraste. ¿Esto qué quiere decir? Que te va a traer colores muchísimo más naturales, que te va a dar un efecto tridimensional. Mucha gente siente que el 3D es simplemente con lentes y el formato 3D. No. Una cosa es el efecto tridimensional de la imagen y el efecto bidimensional de la imagen. Y otra es el formato 3D, de 3 dimensiones. ¿Me explico? Esto lo vas a ver. Voy a intentar tomar fotos de alguna película porque se ve, digamos que en el Blu-ray, en el Full HD, se ve un formato plano. Es decir, todo se ve, ¿no?, como si estuviera pegado uno de otro. El 4K le da ese efecto tridimensional porque entonces ya tienes profundidad en los colores y en la imagen. Entonces, todo eso lo hace el HDR, el alto rango dinámico. Que por eso, incluso el lema del HDR, el lema es High Dynamic Range for Brighter, Deeper, More Lifelike Colors. Es decir, colores más brillantes, más profundos y más acercados a la realidad. Eso es lo que hace el HDR, y eso es una de las más grandes y de las principales diferencias del formato 4K Ultra HD en el mundo del cine, en el home media. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque el 4K, reitero, es únicamente la nitidez. Si tú pones una película 4K SDR, es decir, apagas el HDR y ves únicamente la película en el formato SDR, la diferencia con el Blu-ray es mínima, porque únicamente estás recibiendo más nitidez. La típica broma de se le ven hasta los granos, hasta los poros de la cara, aplica en esto. Ese típico chiste de hasta los granos se le ven, hasta los poros se le ve, hasta lo más íntimo de su ser se le puede visualizar, aplica aquí en el 4K, en el HDR. La diferencia es precisamente en eso,
el brillo que le da la imagen salta de tu pantalla con el HDR, le da más realismo, te brinda esa sensación y puede ser contraproducente a veces, porque si no está bien trabajado el HDR, entonces lo único que hace es opacar el resto de tu imagen para que los colores principales o lo que quieren resaltar entonces brille. Un ejemplo de esto es Watchmen. La película de Watchmen en su formato 4K hace eso, opaca el resto de la película para que entonces los rayos, las explosiones, los colores principales resalten. Eso es un HDR mal implementado y eso es lo que te iba a decir. Tienes que tener cuidado con la restauración o la remasterización de tu película. Hay restauraciones mal hechas, sí, como por ejemplo Goodfellas, no estuvo muy bien hecha la restauración. Y hay remasterizaciones que no necesitan forzosamente tanto trabajo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es Hacksaw Ridge. Hacksaw Ridge, que es Hasta el último hombre, es material de referencia. Si tú tienes esta película y llega alguien nuevo a tu casa y le quieres presumir cómo se escucha tu equipo de sonido, cómo se ve tu pantalla y le quieres sacar el máximo provecho, esa es una de las películas que puedes utilizar. Pero esta es un intermedio digital 2K, es decir, no es 4K nativo, está escalada a 4K. Y no solo eso, sino que no tiene una remasterización completa. Al momento de que se filmó la película, de ese formato original, aquí no es negativo porque no es análogo, es digital, pasa directamente a las computadoras, pero de ese formato primario, digamos, de esa materia prima, lo que se hizo fue sacar la compresión para cines, sacar la compresión del Blu-ray y un formato menos comprimido para el 4K. Entonces por eso tienes más información, porque está menos comprimido que el Blu-ray. Esto de la compresión, acuérdate que cuando tú grabas directamente tienes muchísima cantidad de información, inmensa, entonces no lo puedes poner porque estamos hablando de terabytes de información. Y un disco Blu-ray tiene máximo, bueno, tiene entre 25 y 50 GB de capacidad. Un disco 4K tiene entre 60 y 100 GB de capacidad. Entonces eso es lo que puedes meter, esa es la información. Entonces por eso siempre, incluso para cines, se debe de comprimir. Entonces, por ejemplo, lo que se hizo con Hacksaw Ridge es esa parte. De tu original se sacó la compresión para cines, la compresión para Blu-ray y la compresión para 4K. Lo cual es la diferencia, que uno está menos comprimido que el otro. Por eso tienes más cantidad de nitidez. ¿Dónde está la gran diferencia? En el HDR. De verdad, notas absolutamente cada detalle en esta película. No me voy a ir a la reseña porque eso es material para otro video, pero para que te des una idea. Entonces, esta película, lo que realmente brilla y lo que lo atrae a la vida es el HDR. Entonces, ¿vale la pena? Sí, vale la pena, a pesar de que es un 2K, es un escalado, no es 4K nativo, pero, volvemos al punto, uno de los principales atractivos de este nuevo formato es el HDR, el brillo, el color, la naturalidad, y eso es algo que trae Hacksaw Ridge. Un ejemplo perfecto de la nitidez y la calidad podría ser la lista de Schindler. La lista de Schindler es blanco y negro, entonces realmente no tienes la cantidad de color que haga brillar el HDR, sin embargo lo tiene. Entonces sí brilla por algunas escenitas ahí, puntualísimas, pero la nitidez de la imagen, o sea, verdad, se ve impresionante. O sea, la cantidad de nitidez con lo que es como si estuvieras viendo tú directo de tu vivo ojo la película, o sea, que no lo estuvieras viendo a través de una pantalla o que no lo hubieras visto a través de una cámara, sino que de verdad es como si estuvieras ahí. Entonces la cantidad de detalle, este es un excelente ejemplo del 4K. Tanto Jaws como Schindler's List es un excelente ejemplo de 4K. Mientras que, por ejemplo, películas como Pacific Rim o Hacksaw Ridge son un excelente ejemplo del HDR. ¿Sí me explico en esa parte? En estos tipos de películas, no solo el HDR, sino la calidad, el 4K. Eso es el 4K. El 4K es más nitidez. 4 veces en términos comerciales la calidad que recibes de un Blu-ray. Es decir, estás recibiendo 4 veces más detalle, 4 veces más brillo, 4 veces más color, 4 veces más intensidad dentro de la película. Y muchas veces la película original en Blu-ray venía en formato DTS Master Audio, que es como el estándar, de lo mejor lo más básico, pero el estándar. La remasterización en 4K en la mayoría de sus veces trae ya un retrabajo sobre el audio, una mezcla, una remasterización en Dolby Atmos. Entonces no solo estás mejorando la calidad de tu imagen, sino también el Dolby Atmos, la calidad de tu sonido. Entonces
no la podíamos dejar fuera, ¿verdad? No la podemos ignorar. Pero como dan lata, ¿verdad? Ya tocamos diferencias y beneficios de streaming y de formato físico. Ya logramos distinguir o al menos darte una idea para que puedas analizar qué tipo de usuario eres. Ya vimos qué es el 4K para que entiendas muy por encimita, no estoy profundizando nada, muy por encimita, cuál es la diferencia entre un Blu-ray estándar, la calidad HD de tu plataforma de streaming, ya el formato 4K físico. Entonces, te reitero nada más con qué tienes que tener cuidado. Eso es, digamos, una parte negativa, por ejemplo, que podría entrar dentro del formato físico, es eso. No puedes llegar y comprar 4K diestra y siniestra nada más porque se ve mejor. Porque, ojo, igual y muchas de esas películas ya las tenías en Blu-ray. Si apenas vas empezando, y aquí es donde vamos a entrar a la parte de cómo armar tu colección, cómo empezar tu colección. Si apenas vas empezando y tienes 2, 3 películas y dices, a partir de hoy me voy a poner a comprar porque quiero disfrutar, porque ya vi que soy este tipo de usuario que quiere sacar el mayor provecho, o ya tengo una mejor capacidad económica, o ya entendí, ya vi por qué sí vale la pena el formato 4K, pero realmente no te habías puesto a comprar o a adquirir formato físico, entonces sí, tal vez te recomiendo que al 100% te compres la mayoría de las películas en 4K, pero siempre busca reseñas. Hay una página que se llama bluray.com, que tanto en inglés como en español, digo en muchísimos otros idiomas, pero principalmente inglés y español, tiene información de usuarios que la comentan. Hay grupos, yo estoy en 5 o 6 grupos de coleccionistas en Facebook y todos comparten su opinión. La verdad es que somos una comunidad impresionante. Yo amo a la comunidad de coleccionistas porque son muy pocos los que son un poco tóxicos o no saben dialogar, no saben lo que es oye, a mí me gustó, a mí no me gustó. Son contados. Entonces somos una comunidad de verdad increíble. Entonces puedes meterte a grupos así, oigan, soy nuevo, voy empezando. Aquí en el canal me puedes preguntar, yo te investigo, no tengo ningún problema. Al contrario, que crezcamos, que nos apoyemos todos juntos, ¿no? Entonces, en el 4K, no en el Blu-ray, en el 4K tienes que buscar eso. Es una buena remasterización, es una buena restauración, tiene buena implementación del HDR, vale la pena dar el salto al 4K. ¿Por qué? Por ejemplo, John Wick 1 se ve bastante bien en Blu-ray. Se ve muy bien en Blu-ray. Y el 4K se ve muy similar al Blu-ray. O sea, hay de verdad 3, 4 escenas a lo mucho en toda la película en donde de verdad dices, se mamó, güey, se ve impresionante. En general, sin pelos, por favor, se ve mejor que el Blu-ray. Volvemos al punto, es un 2K escalado, es un Digital Intermediate 2K escalado para que se pueda ver en 4K. Entonces tiene menos compresión, se ve más detalle. En términos generales, un 90%, 95% de las veces se va a ver mejor el 4K que el Blu-ray. La diferencia es qué tanta diferencia hay entre uno y otro. Entonces, en John Wick 1, por ejemplo, si ya tienes la película de Lionsgate, porque hay una versión mexicana de Cima que es asquerosa, esa está comprimida sobre la compresión original y no, está asqueroso. De una vez te digo, si tienes alguna de las películas de John Wick encima, en la versión de Cima mexicana, actualízalo a Lionsgate. Ya, o sea, la diferencia del Blu-ray de Cima al Blu-ray de Lionsgate es abismal. Ojo, pero bueno, vámonos a Lionsgate. Si ya tienes la película de John Wick versión Lionsgate, la 1, no vale la pena que te actualices, que compres la versión 4K, perdón, porque es muy mínima la diferencia y son muy poquitas las escenas que de verdad valen la pena. Entonces, chance no vale. Pero si no tienes la película de John Wick o tienes la versión de Cima, la 1, entonces sí, vete directo por el 4K, porque efectivamente se ve mejor que el Blu-ray. Es mínimo, pero se ve mejor. Entonces, si no tienes la película o, en su defecto, tienes la versión de Cima, sí, vete directito. O sea, ahí sí vale mucho la pena. Pero, por ejemplo, te puedes ahorrar una lana. Si ya estás empezando a actualizar o ya estás empezando a armar tu colección física y quieres un Blu-ray, quieres un 4K, quieres un DVD, pues entonces hay que buscarle, hay que ver, oigan, si vale la pena o no vale la pena. Igual y puedes comentar, oigan, no tengo esta película, vale la pena que me vaya directo al 4K o me ahorro unos pesos y me voy directo o me voy por el Blu-ray. ¿Sí me explico? Entonces, son contadas.
En la mayoría de las veces, si apenas vas empezando, sí vete directo por el 4K. Pero va a haber muchas ocasiones en donde vas a tener que indagar, vas a tener que investigar. Igual y te gusta mucho la película, te encanta la película, entonces no importa que no se vea tan espectacular o tanta la diferencia del Blu-ray. Al final, volvemos al punto, se ve mejor. Entonces sí vale la pena porque la película te encanta, porque la película la amas. Entonces, para el 4K, una de esas desventajas es eso. Tienes que estar constantemente informándote de si vale o no vale la pena. Así muy en general, si no tienes la película, vete directo por el 4K. Así que muchas gracias por haber llegado al final de este video. Mi nombre es Sebastián Chávez y nos vemos en la próxima parte, que sería 4, para pues empezar a ver consejos para armar tu colección si es que vas empezando o quieres ir más allá.